Hay meses de lectura que se sienten como una lista de títulos chequeados y hay otros que se viven como una conversación larga contigo mismo. Enero para mí fue claramente lo segundo. Empecé el año leyendo sin un plan demasiado rígido, dejándome llevar más por el estado de ánimo que por la estrategia, y eso hizo que mis lecturas terminaran dialogando entre sí de formas bastante inesperadas. Historias que en apariencia no tienen nada que ver, pero que se tocan en puntos muy concretos: el paso del tiempo, los vínculos que nos definen, el deseo a veces dicho en voz alta, a veces reprimido, y esa sensación de mirar atrás y preguntarte en qué momento exacto todo cambió. En este resumen de lecturas no te voy a hablar solo de si un libro me gustó o no. Quiero contarte qué tipo de experiencia fue cada lectura, en qué momento del mes apareció, qué me removió y por qué, vistas en conjunto, terminaron construyendo un mapa emocional bastante coherente de este inicio de año. Hubo una historia luminosa aparentemente ligera que escondía una melancolía muy concreta, la de las oportunidades que dejamos pasar por miedo a nombrarlas. Hubo otra íntima y delicada que retrata el descubrimiento del deseo como algo bello pero también profundamente solitario. También me reencontré con un mundo de espadas, torneos y viajes polvorientos que, sin embargo, habla más de la amistad y la ética personal que de la épica grandilocuente. Leí además una novela atravesada por el duelo, por lo que significa perder a un hijo y cómo el dolor se transforma o no en arte, en memoria y en silencio. Y cerré el mes con un clásico que todos creemos conocer, pero que, leído desde su versión original y sin filtros morales, se revela mucho más incómodo, más provocador y sobre todo más honesto de lo que suele enseñarse. Si te interesa escuchar sobre viajes compartidos que nunca son solo viajes, sobre primeros amores que marcan para siempre, sobre ideales de honor puestos a prueba, sobre la maternidad, la muerte y la creación artística, y sobre la obsesión con la belleza y la juventud, quédate conmigo. Este no es solo un resumen de lecturas, es una pequeña radiografía de lo que fue empezar el año leyendo desde lugares muy distintos, pero con preguntas sorprendentemente parecidas. Comenzamos con Gente que conocemos en vacaciones, de Emily Henry. Este libro lo leí con la expectativa de encontrar una historia ligera, de esas que avanza con ritmo y te acompaña sin exigir demasiado. Y sí, tiene mucho de eso. Pero también me encontré con una novela que entiende muy bien cómo funcionan las relaciones que se construyen a lo largo del tiempo, especialmente cuando el amor aparece camuflado de amistad. La historia sigue a Poppy y Alex, dos personas que desde el inicio parecen incompatibles. Poppy es inquieta, sociable, siempre buscando la siguiente experiencia. Alex es tranquilo, reflexivo, amante de la rutina y de los pequeños placeres. Aún así, se convierten en mejores amigos y durante más de una década mantienen una tradición muy clara: una semana de vacaciones juntos cada verano. Esos viajes se convierten en el centro emocional de su relación. Es el espacio donde todo fluye con naturalidad. La novela arranca cuando esa tradición ya se ha roto. Algo ocurrió 2 años atrás en un viaje que nunca se explica del todo al principio, y desde entonces Poppy y Alex no se hablan. Poppy, que aparentemente ha conseguido la vida que siempre quiso en Nueva York, se da cuenta de que su último recuerdo de felicidad auténtica está ligado a Alex y a ese último verano compartido. A partir de allí decide intentar lo impensable: proponer un nuevo viaje para arreglar lo que se rompió. Uno de los grandes aciertos del libro es su estructura. Emily Henry va alternando el presente con los distintos viajes del pasado, mostrándonos cómo la relación fue cambiando con los años. No solo vemos cómo se enamoran, sino cómo se equivocan, cómo callan demasiado y cómo el miedo a perder al otro termina siendo más fuerte que el deseo de ser honestos. Lo que más me gustó es cómo se explora esa pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando la persona que más quieres es también la que más te limita emocionalmente? Poppy y Alex se necesitan, se cuidan, pero también se esconden detrás de esa amistad para no enfrentar lo evidente. Y el libro es muy claro al mostrar que el silencio también es una decisión, y casi siempre una que tiene consecuencias. Es una novela sobre el tiempo, sobre las versiones de nosotros mismos que dejamos atrás, y sobre cómo crecer no siempre significa avanzar, sino atreverse a mirar de frente lo que llevamos años evitando. Puede apoyarse en algunos clichés del romance contemporáneo, pero cuando se centra en momentos íntimos, en las conversaciones nocturnas y en los gestos pequeños, logra ser genuina y emocionalmente efectiva. Luego leí Open Heaven de Sean Hewitt. Este libro fue una experiencia completamente distinta. Open Heaven es una novela breve, íntima y atmosférica que se mueve más por sensaciones que por acontecimientos. Desde el inicio queda claro que estamos ante una historia de descubrimiento personal,
pero también de aislamiento. El protagonista es James, un chico de 16 años que crece en una comunidad rural cerrada, donde las normas sociales y familiares están muy marcadas. James empieza a reconocer su deseo, su atracción hacia otros chicos, pero lo hace desde un lugar de absoluta soledad. No tiene referentes, no tiene palabras claras para nombrar lo que siente, y sobre todo no tiene un espacio seguro donde expresarlo. Ese equilibrio frágil cambia con la llegada de Luke, un chico un poco mayor que él, con fama de problemático. Luke viene de una familia rota, un padre ausente y encarcelado, una madre que se ha marchado a Francia y una vida marcada por el abandono. Desde el primer encuentro, James se siente atraído por él de una forma casi física e inevitable, como si Luke representara todo aquello que desea y teme al mismo tiempo. La relación entre James y Luke se construye de manera gradual, cargada de silencios, miradas y gestos que dicen más que cualquier declaración explícita. No es una historia de amor idealizada, sino una exploración muy honesta del primer deseo. Torpe, intenso, confuso y en muchos momentos doloroso. Uno de los grandes logros de Sean Hewitt es cómo logra utilizar el entorno del campo para reforzar el conflicto interno del protagonista. El paisaje, la comunidad y la familia funcionan como fuerzas que empujan constantemente a James hacia la contención y el silencio. El deseo aparece entonces no solo como una posibilidad de amor, sino como una amenaza de todo lo que conoce. La prosa es contenida y poética, cada escena está escrita con una sensibilidad que transmite vulnerabilidad y ternura, sin necesidad de grandes gestos narrativos. Es un libro que habla de crecer, de desear y de entender que algunas experiencias, por muy breves que sean, nos marcan para siempre. Open Heaven no busca dar respuestas ni cerrar heridas. Acompaña al lector en ese momento específico de la vida en que todo parece intensamente vivo, pero también frágil, y allí radica su fuerza. Este fue sin duda uno de los libros más silenciosos que he leído. Silencioso no porque no tenga intensidad, sino porque su fuerza está en lo que sugiere más que en lo que se declara abiertamente. Luego leí El Caballero de los Siete Reinos de George R.R. Martin. Después de 2 lecturas muy íntimas y centradas en el mundo interior de sus personajes, este libro llegó como un cambio de registro total. Volver a Westeros siempre tiene algo de regreso a casa, pero El Caballero de los Siete Reinos demuestra que George R.R. Martin puede contar historias igual de potentes sin recurrir a la grandilocuencia ni al exceso de violencia que muchos asocian con Juego de Tronos. Aquí seguimos a Dunk o Ser Duncan el Alto, un joven criado en el lecho de pulgas que ha pasado su vida como escudero de un caballero errante. Cuando su mentor muere, Dunk toma una decisión que marcará todo su destino: asumir el título de caballero y lanzarse a los caminos de Westeros en busca de torneos, trabajo y un lugar en el mundo, aún sabiendo que no está del todo preparado para ello. En ese camino aparece Egg, un niño flaco, terco y aparentemente insignificante que insiste en convertirse en su escudero. Lo interesante es que la novela juega desde muy temprano con la idea de que Egg es mucho más de lo que parece, y su relación con Dunk se convierte en el verdadero corazón del libro. Lo que empieza como una alianza práctica termina siendo una amistad profunda, marcada por la lealtad, el aprendizaje mutuo y una ética sobre lo que significa ser un buen caballero. Las 3 historias que componen el libro, ambientadas durante el reinado de Daeron II Targaryen, están llenas de torneos, viajes y conflictos políticos en menor escala, pero lo realmente importante no es la intriga, sino las decisiones morales. Dunk no es un héroe brillante ni especialmente astuto, pero sí alguien que intenta una y otra vez hacer lo correcto, incluso cuando eso lo pone en peligro. Me gustó mucho cómo Martin utiliza este formato más breve para explorar temas que ya estaban presentes en su obra mayor: el poder, la desigualdad social, el peso del linaje y la diferencia entre la imagen idealizada de la caballería y su realidad. Aquí, sin embargo, todo se siente más cercano, más humano, más esperanzador, aunque ya se perciban las semillas de los conflictos sangrientos que vendrán décadas después. También es un libro que se lee con enorme fluidez. Martin escribe con una claridad narrativa impecable y cada relato tiene su propio arco, su tensión y su resolución, sin dejar de contribuir a un crecimiento progresivo de los personajes. El Caballero de los Siete Reinos fue una lectura disfrutable no solo para quienes amamos el universo de Westeros, sino también para quienes buscan una historia de aventuras clásica, con corazón, humor y una reflexión constante sobre el honor y la amistad. Después leí Hamnet de Maggie O'Farrell. Esta fue la lectura más emocional del mes. Hamnet es una novela que se acerca al duelo desde un lugar humano,
evitando el sentimentalismo fácil y apostando por una mirada íntima, casi corporal del dolor. La historia se sitúa en la Inglaterra rural de finales del siglo XVI y se centra en Agnes, una mujer marcada por una conexión muy especial con la naturaleza y con lo invisible. Agnes es temida y buscada a la vez por sus dones, por su intuición y su conocimiento de hierbas, enfermedades y presagios. Junto a su esposo, un hombre que pasa largas temporadas fuera de casa, dedicado al teatro y a la escritura, construye una familia con 3 hijos, Susana y los gemelos Hamnet y Judith. La novela avanza con una estructura fragmentaria que permite conocer la vida cotidiana de esta familia, sus rutinas, sus afectos y sus tensiones, hasta que ocurre el hecho inevitable: la muerte de Hamnet a los 11 años. A partir de allí, el libro se transforma en una exploración de cómo el dolor se manifiesta de formas distintas en cada miembro de la familia. Uno de los grandes aciertos de Maggie O'Farrell es el enfoque narrativo. El nombre de Shakespeare nunca aparece de forma explícita y, sin embargo, su presencia lo impregna todo. El centro emocional no es el genio literario, sino Agnes, una madre que intenta comprender un mundo que ha perdido su equilibrio. El duelo no es algo abstracto, es físico, es cotidiano, es una ausencia que ocupa espacio. Me impresionó especialmente la manera en que la novela aborda la maternidad y la culpa. Agnes se pregunta constantemente si pudo haber hecho algo distinto, si su conocimiento tan celebrado por otros falló justo cuando más lo necesitaba. También es un libro sobre la creación artística como respuesta al trauma. Años después de la muerte de Hamnet, el esposo escribió una obra llamada Hamlet, y la novela no presenta esto como una explicación directa ni como una redención clara, sino como un intento de transformar la pérdida en memoria, en lenguaje y en algo que pueda sobrevivir al tiempo. Hamnet fue una lectura dolorosa, pero también bellísima, un libro que no ofrece consuelo inmediato, pero que acompaña con respeto, con sensibilidad, y que recuerda que a veces la literatura nace precisamente de aquello que no se puede reparar. Y luego leí El retrato de Dorian Gray, edición sin censura, de Oscar Wilde. Cerré el mes con un libro que, aunque es un clásico archiconocido, se siente sorprendentemente nuevo cuando se lee desde esta versión. El retrato de Dorian Gray sin censura no es solo una curiosidad editorial, es una experiencia distinta, más incómoda y mucho más reveladora de las intenciones reales de Oscar Wilde. La historia en esencia es la misma. Dorian Gray, un joven de belleza extraordinaria, queda fascinado por su propio retrato pintado por Basil Hallward. Influenciado por la visión hedonista y provocadora de Lord Henry Wotton, Dorian formula un deseo fatal: que sea el cuadro el que envejezca y cargue con las huellas de sus actos, mientras él conserva para siempre su juventud y su apariencia perfecta. Lo que cambia de manera radical en esta edición es el tono emocional y erótico del texto. Las referencias al deseo, especialmente el vínculo entre Basil y Dorian, no están suavizadas ni escondidas entre líneas. Aquí la admiración obsesiva del pintor, su devoción y su fascinación por la belleza masculina aparecen con una claridad que transforma por completo la lectura. De pronto, muchas tensiones que antes parecían abstractas adquieren un peso mucho más concreto. También se vuelve más evidente el conflicto central del libro, la lucha entre apariencia y verdad, entre moral pública y deseo privado. Dorian no solo se corrompe por buscar placer, sino por negarse a asumir las consecuencias de sus actos. El retrato se convierte en un espejo del alma, en un espejo donde se acumulan la culpa, la violencia y el deterioro moral que el mundo exterior se niega a ver. Me resultó especialmente interesante leer esta versión teniendo en cuenta el contexto histórico. La autocensura de Wilde, motivada por el miedo a la reacción de la sociedad victoriana, dice tanto del libro como de la época en la que fue escrito. Recuperar el texto original es, en cierto modo, devolverle al autor una honestidad que le fue arrebatada. En términos estilísticos, Wilde sigue siendo brillante. La novela está llena de diálogos afilados, reflexiones provocadoras, una ironía constante que cuestiona la moral, el arte, la hipocresía social. Pero en esta edición todo se siente más arriesgado, más personal y paradójicamente más moderno. Terminar enero con el retrato de Dorian Gray sin censura fue una forma muy potente de cerrar el círculo de lecturas del mes. Un libro sobre el paso del tiempo, la obsesión con la juventud, el deseo reprimido, el precio de vivir a espaldas de la verdad. Y hasta aquí llegan mis lecturas de enero, un mes que, sin que yo lo planeara así desde el principio, terminó estando atravesado por preguntas muy similares. Me gusta mucho cuando un mes de lecturas no se siente disperso, sino conversado, cuando libros tan distintos entre sí, en tono, época, género,
parecen responderse unos a otros. Si alguno de estos libros te llamó la atención, me encantaría leerte en los comentarios, saber cuál ya leíste, cuál te gustaría leer, o si alguno te generó una reacción completamente distinta a la mía. Al final, una de las cosas más bonitas de leer es justamente eso, descubrir cómo un mismo libro puede significar algo muy diferente para cada persona. Como siempre, gracias por acompañarme en este resumen de lecturas, por quedarte hasta el final y por hacer de este espacio un lugar para hablar de libros con calma, sin prisas y con profundidad. Si te gustó el video, puedes darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos contenidos. Nos vemos en el siguiente video y en las próximas lecturas.